Imagina, mi amado hermano, que pasas horas descifrando un pasaje, anotando detalles, consultando comentarios bíblicos, diccionarios, enciclopedias. Y al final de ese estudio solo queda en tu cuaderno. Ese estudio solamente queda en tu mente, pero no en tu corazón. Ese estudio lo tendrás en tu cabeza, pero tal vez no refleje un cambio en tu manera de vivir. ¿Y eso de qué sirve? El estudio bíblico no termina cuando tú comprendes el texto. El estudio bíblico termina cuando el texto te cambia. Y ese es el punto número 3 del estudio que hemos estado llevando. Amén. Y vamos a hablar, el punto número 3 es la meta final del estudio bíblico. No es solamente entender. La meta final es ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decía Dwight L. Moody, uno de los evangelistas más impactantes de su tiempo. Él lo dijo con claridad: la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento solamente, sino para transformar nuestra manera de vivir. No se trata de acumular más y más información solamente. Se trata de que los principios eternos que encontramos en la Escritura se conviertan en carne en nosotros, se conviertan en parte de nuestra vida diaria. Santiago lo expresó sin rodeos en Santiago capítulo 1 versículo 22, cuando dijo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mi amado hermano, cuando tú abras tu escritura, tienes que preguntarte: ¿qué actitud mía necesita morir el día de hoy a causa de este versículo que he leído? ¿Qué debo empezar a hacer o dejar de hacer inmediatamente? ¿Qué mentira he creído que debo reemplazar por una verdad bíblica que he descubierto hoy? ¿Qué relación necesito sanar o fortalecer en base a lo que he leído hoy en la palabra de Dios? ¿En qué forma concreta puedo servir a otros a partir de lo que acabo de descubrir en mi estudio de la Biblia el día de hoy? Porque nuestra meta no debe ser solamente convertirnos en grandes eruditos. Nuestra meta es parecernos cada vez más a Jesús. En la manera en que pensamos, en la manera en que hablamos, en la manera en que actuamos, en la manera en que valoramos las cosas. Porque cuando la palabra de Dios nos transforma de verdad, es cuando realmente descubrimos el propósito de nuestra existencia. Es cuando experimentamos un gozo auténtico, cuando realmente la palabra se hace carne en nosotros. Entonces nos convertimos en instrumentos vivos para que Dios cambie el mundo a través de nosotros. La gran comisión de ir a predicar el evangelio descrita en Mateo 28 del 18 al 20 no se cumple solamente debatiendo teología. Esa misión de predicar el evangelio se cumple cuando nosotros vivimos como Cristo lo enseñó. Amén. Cada vez que tú abras la Biblia, debes hacerte la siguiente pregunta, hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme hoy a través de tu palabra? ¿Cómo quieres que yo viva a partir de hoy, de acuerdo a lo que me has enseñado en tu palabra? Porque el verdadero problema de la mayoría de los cristianos no se encuentra en aquellos pasajes difíciles de entender, difíciles de interpretar. El problema está en aquellos pasajes claros, literales, que nosotros nos negamos a obedecer. Ahora, hay un cuarto principio que debes entender independientemente del método de estudio bíblico. Y este es el punto número 4. El estudio bíblico exige un método sistemático. Mi amado hermano, al estudiar la Biblia, debemos estudiarla sistemáticamente. En otras palabras, debemos estudiarla versículo por versículo, o capítulo por capítulo, libro por libro, o tema por tema.
Porque nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, y lo que nosotros necesitamos, si realmente amamos la palabra de Dios, es estudiarla con un plan de estudio sistemático, un plan de estudio regular, que lo hagamos seguido, ¿verdad? Pablo lo dejó muy claro en 2 de Timoteo 3:15, cuando dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y esto habla de la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Necesitamos un plan sistemático, un plan constante, un plan disciplinado para estudiar la Biblia. Debemos de tratar de cubrir el estudio de toda la Biblia, sin saltarnos secciones que pudieran ser, a nuestro parecer, incómodas. Pensemos en el estudio bíblico como el trabajo que realiza un detective profesional. El detective primero observa con atención. Y es lo que debemos hacer, observar cada detalle que trae el texto bíblico, ¿verdad? El detective empieza a formular preguntas inteligentes acerca de lo que él ve. Amén. Aquel hombre interpreta el significado de cada hallazgo, ¿verdad? Con cuidado, con humildad, pero va uniendo las piezas. Amén. El detective hace eso. El detective relaciona lo que descubrió y lo compara con todo lo que hay en el resto de la evidencia. En nuestro caso, nosotros leemos una porción de la Biblia, pero debemos de examinarla, ¿verdad?, en el contexto de toda la Escritura. No debemos hacer doctrinas de versículos aislados. Esos versículos tienen que estar de acuerdo con todos los demás versículos. Amén. Y debemos nosotros llegar a preguntarnos, bueno, ¿y cómo aplicamos esto hoy para nuestra vida? Nosotros tenemos que llevar un proceso de observar, de preguntar, de interpretar, de correlacionar, pero principalmente de aplicar lo que leemos de la Biblia. Esto convierte nuestro estudio bíblico en una aventura de descubrimiento real. Amén. Punto número 5. Mi amado hermano, el punto número 5 dice que nunca agotarás las riquezas de ningún pasaje. El salmista lo expresó así en Salmo 119:96. He visto que hasta lo perfecto tiene límite. Solo tus mandamientos son infinitos. Tal vez en alguna ocasión leíste Juan 3:16 cuando eras un niño y lo entendiste de alguna manera. Volviste a leer Juan 3:16 cuando ya eras un jovencito y lo entendiste un poquito a mayor profundidad. Tal vez en tu etapa adulta volviste a leer esa misma cita y la entendiste con mayor profundidad. Y ahora en tus últimos años, ya de ancianito, lees Juan 3:16 y lo lees con nuevos ojos. Y es que la Biblia no es como una mina de plata que algún día se va a agotar y ya no va a tener más tesoro ahí. No, la Biblia es una veta inagotable. Salomón lo dijo así en Proverbios capítulo 2, versículos 4 al 5. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Puedes leer Juan 3:16 toda tu vida y seguir encontrando capas nuevas, ¿verdad? Puedes volver a mirar el mismo pasaje 3 meses después, 1 año después, 10 años después, y todavía habrá mucho por extraer de ese versículo, porque la Biblia es una veta inagotable de tesoros. La clave para este estudio es una sola palabra, y es la palabra perseverar. En Génesis 32:26 vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Jacob luchó con el ángel toda la noche y dijo: no te dejaré si no me bendices. El estudio bíblico profundo debe ser así: Señor, no voy a dejar de leer tu palabra si no me bendices. Amén. El estudio bíblico no tiene atajos. Cuando nosotros hablamos de estudiar la Biblia, estamos hablando de un trabajo duro, que requiere paciencia, que requiere disciplina, que requiere de nuestro tiempo.
Pero cuando después de cavar con perseverancia vamos descubriendo verdades que tocan nuestra vida, que transforman nuestra vida, entonces el gozo será indescriptible. Y veremos que valdrá la pena cada minuto que hayamos invertido en leer la Escritura. Así que, mi amado hermano, el día de hoy te invito a hacerte una promesa a ti mismo. La promesa de estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. La promesa de aplicar la palabra de Dios con valentía en tu vida. La promesa de perseverar hasta que Dios te bendiga. Amén. Y siga bendiciéndote a través de su palabra. Porque al final del día, cuando estemos en la presencia del Señor, no se va a tratar de cuánto sabíamos de la Biblia. Se va a tratar de cuánto de ello aplicamos a nuestra manera de vivir. Se trata de cuánto hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo que inspiró esa palabra que tenemos en la Biblia. Hermanos, con esto concluimos la parte de los principios básicos del estudio de la Biblia. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad es solo el comienzo. Hemos visto que el estudio bíblico no es un hobby intelectual, que el estudio bíblico no debe de ser una rutina religiosa más. El estudio bíblico debe de ser una aventura de vida o de muerte espiritual. Recordamos que los fariseos, muchos fariseos en los tiempos de Jesús, conocían toda la Escritura, pero no la aplicaban a su vida. Conocían toda la Escritura, pero no sentían amor por el prójimo. Entonces no basta con conocer la Escritura, no basta con entender la Escritura, hay que vivirla, amén. Porque como dijo Moody, aquel pastor famoso, la Biblia no vino a llenar nuestra cabeza de datos, ¿verdad? Sino a revolucionar nuestro corazón, nuestra manera de vivir. A que lo que nosotros leamos de la Escritura modifique nuestras decisiones cotidianas, ¿verdad? Y Santiago no nos deja escapatoria, nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Amén. En Santiago 1:22. Y la pregunta retumba el día de hoy, mi amado hermano, no es cuánto sé de Biblia, es cuánto ha cambiado mi vida esta semana a partir de lo que he leído de la Escritura. Porque no basta con abrir la Biblia al azar y a ver qué encuentro por ahí. Hay que estudiarla sistemáticamente. Amén. Nosotros como médicos sabemos, por ejemplo, en la medicina, en el primer año no leemos acerca de cirugía. En el primer año no leemos acerca de cardiología. Para llegar ahí tenemos que empezar por anatomía, por bioquímica, por fisiología. Y seguimos para poderle estudiar y comprender lo que más tarde leeremos de cardiología, de neumología, de cirugía, etcétera, ¿verdad? Hay que llevar un sistema y es lo que tenemos que aplicar a nuestro estudio bíblico, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces no solamente hay que leer algún versículo por aquí y otro por allá, porque dice que toda la Escritura es inspirada y por tanto toda la Escritura debemos de leerla. Debemos alimentarnos de toda la Escritura, no solo de los versículos que nos gustan o de aquellos que entendemos con facilidad, ¿verdad? Debemos tenerle respeto a la palabra del Señor y decirle a nuestro Dios: Señor, quiero conocerte. No solo por pedacitos, quiero conocer todo lo que tú tienes para mí. Como un detective que no deja pistas sin revisar, que no deja pistas sin observar, que no deja pistas sin hacerse preguntas, sin interpretar, sin correlacionar, sin aplicar, ¿verdad? Solo así la palabra del Señor se volverá carne en nosotros. Y sobre todo, mi amado hermano, nunca te rindas, porque las riquezas de la palabra de Dios son infinitas, como lo leímos en Salmo 119:96. Tus mandamientos son infinitos. Porque puedes cavar el mismo pasaje 1000 veces y siempre saldrá oro nuevo. Entonces la clave no es el talento ni la rapidez, la clave es la perseverancia. Amén. Perseverar, no te dejaré si no me bendices, Señor.
Aquí estaré escuchando tu palabra, leyendo tu palabra. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que harás a partir de hoy? El día de hoy te invito. O no, mejor, el día de hoy te desafío a tomar una decisión concreta aquí y ahora. Primero, elige un plan sistemático de estudio, un libro entero, un tema entero, ¿verdad? Pero empieza ya. Segundo, comprométete no solamente a observar e interpretar, sino a aplicar cada verdad que tú descubras, ¿verdad?, a tu vida. Que deje de esto de ser solamente una costumbre de leer, sino que se convierta en una relación que tengas tú con Dios. Y 3, promete perseverar, mi amado hermano. Hoy te reto a que perseveres, aunque sea difícil, aunque no veas resultados inmediatos, porque el gozo de descubrir una verdad bíblica por ti mismo, de aprender a alimentarte por ti mismo y ver transformada tu vida, vale cada esfuerzo, mi amado hermano. Porque nosotros aquí les predicamos, aquí les damos alimento de la palabra del Señor, pero ustedes tienen que aprender también a comer en casa, amén. Alimentarse de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final, el estudio bíblico no se mide por cuántos versículos has memorizado, sino por cuánto te pareces a Jesucristo, amén. Porque cuando la palabra de Dios nos moldea, su palabra nos usa para moldear al mundo que nos rodea, amén. La gran comisión no se cumple con palabras bonitas, se cumple con vidas transformadas que contagian transformación. Así que, mi amado hermano, levántate el día de hoy, abre tu Biblia con hambre, abre tu Biblia con disciplina, con fe inquebrantable. No busques impresionar a nadie, busca que Dios te cambie a ti, y cuando Él lo haga, el mundo lo notará, amén. ¿Estás listo, mi amado hermano, para que la palabra de Dios no solamente entre en tu mente, sino que tome el control de tu vida entera? Entonces empieza ahora, porque el verdadero estudio bíblico no termina cuando tú cierras el libro, termina cuando tú vives lo que leíste. Que Dios te bendiga abundantemente, mi amado hermano, en esta jornada que sin duda alguna cambiará tu manera de vivir, tu manera de ver, tu manera de sentir, tu manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.